Debido a la confusión que existe entre los congregantes de diferentes recintos espiritualistas trinitarios marianos, referente al término de la comunicación de la palabra de nuestro Padre, Dios, a través del entendimiento humano, en el año de 1950, se presenta este trabajo, a manera de explicación y aclaración. Para muchos espiritualistas, les es imposible e inconcebible comprender que esta comunicación tuvo su final en el año de 1950 y es comprensible que una sorpresa espiritual de tal naturaleza cause confusión, principalmente a las nuevas generaciones que han llegado a diversos recintos, quienes desconocen los escritos y las órdenes que a través de diversas cátedras nos dejara el Espíritu de verdad en el libro de la vida verdadera, 12 libros, Tercer Testamento. No se pretende lastimar ni herir ninguna sensibilidad espiritual, pero no deseamos ocultar este hecho, como lo que es, una orden de nuestro Padre, la cual muchos en el desconocimiento de esta verdad se atreven a negar desconociendo el desarrollo durante el lapso comprendido del 1 de septiembre de 1866 hasta el 31 de diciembre de 1950, de lo cual y a manera de explicación se señala lo siguiente. Habiendo tenido cumplimiento la profecía sobre la manifestación a través del entendimiento humano del Espíritu de verdad, en la República Mexicana, se obtuvieron cientos de cátedras las cuales se encuentran actualmente en 12 libros titulados El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento. Marca registrada. De estas cátedras se han sacado diversos temas en diferentes ediciones, y entre ellas, es el trabajo que se presenta en este libro, donde el mismo Padre, o sea el Espíritu de verdad, y a manera de explicación, señala el por qué esta palabra, de acuerdo a las profecías bíblicas, iniciada con la manifestación del profeta y precursor Elías Tisbita en 1866 tendría su término en el año de 1950. Dentro de esta manifestación y también de acuerdo a las profecías señaladas bíblicamente se tuvo la comunicación de la Virgen María, la ternura divina y también del mundo espiritual de luz, los llamados ángeles o protectores de quienes también dejaron de comunicarse en el año de 1950. La razón expresada por nuestro propio Padre nos las explica más adelante como solo Él sabe hacerlo en su perfección. Tomando en cuenta el estudio y análisis desde la primera hasta la última cátedra recibida en diversos recintos, se concluye que, el día 31 de diciembre de 1950, terminó la comunicación divina a través del entendimiento del Espíritu de verdad, así como la comunicación del profeta Elías, de la Virgen María la ternura divina y de los seres de luz, dando paso a una comunicación mucho más elevada espiritualmente y prometida por nuestro Padre, que es la comunicación de espíritu a espíritu, es decir, directamente de nuestro espíritu, a nuestro Dios, sin necesidad de portavoces. Asimismo, con la terminación de su palabra a través del entendimiento humano se inicia una nueva era de evolución espiritual, en todas las prácticas que hasta el año de 1950 se llevaban a cabo y entre estas prácticas, la curación, la comunicación espiritual, la oración, el culto espiritual etc. De esta orden de nuestro Padre, sobre el término de su palabra en el año de 1950, transcribimos solo algunos párrafos, tomados del libro La Vida Verdadera. Roque Rojas trajo al mundo la misión de ser el primer entendimiento por el cual Elías llamó a los primeros labriegos del tercer tiempo, y entre aquellos primeros en recibir cargos, se levantó una doncella con la espiritualidad y la entrega necesaria, Damianita Oviedo, para que en ella se consumase el prodigio de mi comunicación por el entendimiento humano. Desde entonces y por ese conducto mi palabra iniciada con la manifestación de Elías marcó el tiempo de esta comunicación que será desde 1866 hasta 1950. Yo no vengo a negar lo que os he entregado años atrás. Desde el año de 1866 por el primer pedestal, yo hablé al pueblo, le profeticé que llegaría un tiempo en el cual mi palabra ya no se manifestaría entre el pueblo y al contemplar que la zozobra se apoderaba de los corazones, les di a conocer con palabra sencilla, que el año de 1950 sería el último para la manifestación de mi enseñanza por conducto del entendimiento de los portavoces, palabra dada en la misma casa de oración que por nombre lleva Damiana Oviedo. Es grande este pueblo y muchas son sus ramas, sin embargo,
No existe un recinto en donde no hubiese expresado mi voluntad de dar por concluida mi comunicación en el año de 1950. ¿Quién osará pedir una nueva oportunidad, después de las que le he concedido solo el necio o el ignorante? Mas vosotros no sois ignorantes, puesto que os he hablado sin cesar año tras año. Llegará el día de mi partida, y el que haya sabido prepararse, se sentirá espiritualmente situado a la diestra del Señor. Más de cierto os digo, que el número de los desobedientes, de aquellos que salten el cerco prohibido, será grande. Estos serán los que, habiéndome escuchado mucho, no supieron aprovechar ni comprender la lección, y en su ignorancia pedirán al Padre que sea un tiempo más con ellos, habiéndoles dicho muchas veces: mi palabra es de rey y no retrocede jamás. Antes pasarán los cielos y la tierra, o dejará de alumbrar el astro rey, que dejar de cumplirse una sola de mis palabras. Por eso os digo, que fue mi voluntad anunciaros el final de esta manifestación desde los primeros días de mi comunicación, para que todos lo supieseis y estuvieseis preparados. Pretender hacerme esperar un tiempo más entre vosotros sería necio, sería negarle al Padre su perfección y su justicia, y sería negar que he sido yo, el inmutable, quien os ha hablado. Os digo esto porque aunque en estos instantes ninguno se siente capaz de consumar esa profanación, yo sé que en los momentos decisivos, en la hora amarga y triste de mi despedida, no faltará un traidor en mi mesa, un débil que arroje lejos de sí el pan que por mucho tiempo lo alimentó y con un falso beso de amor me entregué al escarnio y a la burla de la humanidad. ¿Os hará alguien pasar por sobre mi voluntad? Eso equivaldría a que surgiese la división y la guerra en el seno de este pueblo, porque mientras unos habrían de refugiarse en la verdad, otros tomarían palabras falsas para desviar de la verdadera senda las congregaciones. Me pedís que mi palabra no cese de escucharse, me pedís que el tiempo de esta manifestación entre vosotros se alargue, mas os digo, mis leyes son inmutables, mi voluntad irrevocable. Nada podrá hacer el hombre para variar mi determinación. Ni lágrimas, ni promesas harán que yo prolongue este tiempo. Dicho y escrito está que en el año de 1950 mi palabra dejará de escucharse. ¿Quiénes estarán conmigo entonces? No sabéis lo que yo preparé 3 años antes de mi partida, mas vosotros debéis estar alerta. Anotadas quedarán mis palabras en el libro de oro, para que después de 1950 nadie diga que hace falta mi comunicación. En mis lecciones, que son para todos los tiempos, os dejo sabiduría, órdenes, profecías, sustento y bálsamo. Y hay de los que habiendo oído mi palabra, la olviden, porque llorarán buscando a su Señor y a su paso solo encontrarán los falsos cristos, quienes les hablarán en apariencia en la misma forma en que yo me manifesté, pero con una palabra sin esencia y sin verdad que los llevará a la confusión. ¿No consideráis doloroso que una falsa luz os hiciese perder el camino que mi palabra con tanto amor os trazó? Por eso os hablo mucho, para que quedéis llenos de mi palabra y para que conozcáis su esencia. Ese deseo de que mi palabra prosiga indefinidamente, de que todo siga como hasta ahora, es una prueba de que el tiempo precioso que les fue confiado, lo han desaprovechado y ahora quisieran un tiempo más, para poder hacer algo. Mas cuando el tiempo señalado haya llegado a su término, nadie podrá hacer variar una determinación divina, porque intentarlo, equivaldría a negarle perfección a lo dispuesto por Dios. No intentéis cambiar esa fecha, ni tratéis por ningún medio de retener la manifestación de mi palabra bajo esta forma ni la del mundo espiritual. Desde ahora os digo, que quienes así lo hicieran ya no estarán iluminados por la luz del Maestro. Desde ahora os digo, que los que quieran hacer creer que me sigo comunicando por su conducto, después del tiempo fijado por mí, serán negados y llamados impostores, y quien se comunique por sus entendimientos será llamado falso Cristo, mas los videntes que hiciesen causa común con aquel engaño, serán llamados falsos profetas. Entonces, y hay de los que busquen la adulación, las vanidades y el dinero. Porque el dolor y las pruebas harán que lleguen sus hermanos a postrarse delante de ellos para alcanzar una gota de bálsamo, pero y hay de aquellos que se crean dioses, sin saber que su potestad se tornó en maléfica y su luz en tinieblas, y hay de mis buenos discípulos porque tendrán que sufrir por causa de aquellos, porque habrá confusión,
Hay quienes dudan a pesar de oír estas enseñanzas y de estos que dudan, unos llegarán a creer y otros seguirán en su incredulidad. Mas llegará el año de 1950 y cuánto frío sentirán en su espíritu, como se verán envueltos por aires huracandaos porque entonces habrá un principio de grandes dolores y pruebas entre la humanidad. Os vuelvo a decir, que yo no vine en este tercer tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para que sea estudiada ante la luz de la conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente que en aquel segundo tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo prodigios para enseñar a los hombres, haciéndoles creer que soy yo. Os he dicho que vuestra comunicación con el mundo espiritual en esta forma materializada y tangible será breve, porque en 1950 esta lección y experiencia habrán terminado, mas si la aprovecháis debidamente, os dejará innumerables frutos, entre ellos el de haberos preparado para la comunicación de espíritu a espíritu, o sea la comunicación directa sin necesidad de la facultad que concedí temporalmente a vuestro entendimiento. Solo el amor deberá ser lo que os atraiga unos a otros. En los designios de Dios no puede existir variación alguna, porque conociendo el futuro, no puede equivocarse. Dios todo lo tiene previsto desde el principio, con suma justicia y perfección. Los portavoces dirán cuando la hora se acerque, ¿quién vendrá a escucharnos cuando el pueblo sepa que ya el Maestro no habla por nuestra boca? Y los guías dirán, ¿quiénes vendrán a nuestros recintos, el día en que sepan que ya no resuena la palabra del Señor por la boca de sus elegidos? A unos y a otros desde ahora les digo, que si fuera la única forma en que yo pudiera manifestarme a su espíritu, no os privaría jamás de ella, pero si la voy a hacer cesar, es señal de que algo más elevado y perfecto os aguarda, algo que vosotros también sabéis es la comunicación de espíritu a espíritu con vuestro Padre. Y mi paz sea con vosotros.